Universidad Austral de Chile. Naturalmente parte de ti. SINDOC, Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile, presenta Voces Académicas. Las palabras y los pensamientos que animan la docencia de la UACH llegan a Radio Universidad Austral de Chile en Voces Académicas. Acompáñenos. Buenas tardes a todos y todas quienes sintonizan la 90.1 Radio Watch. Iniciamos un nuevo capítulo de Voces Académicas, un programa producido por el Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile. Hoy día, viernes 16 de mayo, vamos a estar conversando sobre el financiamiento de la educación superior. Para ello nos va a acompañar un invitado de la Fundación Sol. Él es Benjamín Sáez, es sociólogo de la Universidad de Chile, bachiller con mención en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, diplomado en Estadística de la Facultad de Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, investigador en temas relacionados con trabajo, empleo y seguridad social, historia social y metodología de la investigación social. Tiene experiencia en procesos de negociación colectiva y desarrollo de proyectos de investigación, acción en ámbitos de autoobservación sindical a partir del levantamiento de datos y otras metodologías complementarias. Bienvenido, Benjamín. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Un gusto saludarte, Claudia. Mucho gusto, Benjamín. Primera vez que nos vemos. Te agradecemos por darte el espacio de participar en este programa que vamos a estar hablando sobre el financiamiento de la educación superior. Contarte que te contactamos porque estuvimos investigando por ahí en internet y hemos visto que has dado algunas entrevistas sobre el nuevo sistema de financiamiento de educación superior que está proponiendo el gobierno actual. Entiendo que, por la página de Fundación Sol, tú no estás acá en Chile, ¿verdad? No, estoy en Montevideo en este momento. Ah, muy bien. ¿Estás estudiando algo ya o trabajando? Sí, siempre trabajando en los temas de la fundación, pero estudiando una maestría en Historia Económica en la Universidad de la República de Uruguay. Ah, qué interesante. Bueno, Sí. entonces, para contarle a nuestros auditores y auditoras, como ya decía, hoy día vamos a estar conversando sobre los distintos tipos de financiamiento de la educación superior. Vamos a intentar explicar de una forma fácil y sencilla a nuestros auditores, quienes nos ven, nos escuchan por la 90.1, nos ven por la señal online y a través del canal de Telsur. Cuáles son los distintos tipos de financiamiento de la educación superior, las cosas buenas, las cosas malas y también un poco de lo que viene a futuro con estos nuevos proyectos en manos de Benjamín, tiene una expertise ya en este tema. Entonces, Benjamín, para iniciar, me gustaría preguntarte para que le expliques a quienes nos están viendo u oyendo, ¿cuáles son las principales formas de financiamiento de la educación superior en Chile? Sí, ahí en los mecanismos de financiamiento hay dos, podemos decir, grandes como esquemas de financiamiento a nivel general, pero el que prima no es uno, si lo vemos como a grandes rasgos, es lo que se conoce como financiamiento a la demanda, más que financiamiento a la oferta de la educación superior. ¿Ya? ¿No? Esto significa que, financiamiento a la oferta, ¿no? Significa fundamentalmente financiar los planteles que van a ofrecer, ¿no? Carreras, y no solo carreras, sino que las distintas actividades que desarrollan las universidades, ¿no? Que son múltiples y no solo tienen que ver con la formación profesional. Y lo que se entiende como financiamiento a la demanda, ¿no? Es que de una u otra forma se financia a la persona que busca acceder a la educación superior, ¿no? Que está demandando esa educación, a través de estos mecanismos
que se conocen, digamos, muchas veces como voucher, ¿no? Que se refieren a un subsidio, un financiamiento, ¿no? De origen estatal en este caso, que se le va a otorgar como financiamiento a la persona, ¿no? Más que al plantel o a la institución, Ujú. aunque obviamente estos recursos van a pagar, ¿no? Lo que son las matrículas y aranceles que cobra la institución. Por lo tanto, desde una perspectiva como del sistema en general, ¿no? Si miramos cómo se compone el financiamiento de la educación superior en la ley de presupuesto, ¿no? Y todo lo que de una u otra manera se debate en el Congreso, ¿no? Tenemos que la gratuidad como mecanismo de financiamiento, ¿no? Que hoy en día tiene un presupuesto que supera los 2,3 millones de pesos, ¿no? 2,3 billones, Ujú. ¿no? Representa más del 60% del presupuesto total de la educación superior, Ya. ¿no? Es decir, si además, ¿no? Le sumamos lo que es el financiamiento del crédito con aval del Estado, pensando en el presupuesto 2025, ¿no? Ya. Tenemos que prácticamente el 76% del presupuesto de toda la educación superior va a estos mecanismos, Ya, que perfecto. son más de 227.000 eh, millones, estamos hablando entre estas políticas, ¿no? Por lo tanto, acá, de una u otra manera, ¿no? Digo, lo que estamos viendo es que si sumamos a esto, ¿no? A estos 2,3 billones, ¿no? Más estos 623.000 millones, que son el CAE, ¿no? Y en el primer término la gratuidad, que son más de 2 billones de pesos, más lo que son las becas, ¿no? Que se pagan en la educación superior, que son 227.000 millones, tenemos que 8 de cada 10 pesos que se gastan en la educación superior, o que se invierten, ¿no? En la educación superior, se invierten mediante ya sea becas, ¿no? Sea el CAE o sea la gratuidad. Significa que son todos estos mecanismos que fundamentalmente van a financiar a la persona que va a estudiar, más que esto otro que conversamos, que es el aporte directo. Entonces eso es como que quizás lo primero que podemos decir es que si vemos la fuente de financiamiento directo a la institución y mediante lo que es el financiamiento a la demanda, es un sistema fuertemente basado en el financiamiento a la demanda y no a la oferta educativa. Ya, perfecto. Entonces, como haciendo un resumen, está como el aporte directo que se hace a las universidades, la gratuidad, las becas que mencionas, que me imagino que son como las becas Nuevo Milenio, Bicentenario, como ese tipo, ¿verdad? Y el crédito con aval del Estado. Ahí también en los créditos también se incluye lo que es el Fondo Solidario. Sí, correcto. En este caso, bueno, en este caso en los créditos que mencioné no está incluido, ¿no? Porque mencionamos la gratuidad del CAE y las becas, Ujú. pero no el crédito solidario, que ahí se agrega otro componente adicional, Ya. ¿no? Ahora, pero ese componente más asociado a lo que es, porque también ese es un crédito que se está cobrando permanentemente, ¿no? Por otro lado, en los aportes directos hay fondos que van directo a las instituciones, pero también hay fondos que son concursables, Ya. ¿no? Donde las instituciones compiten por obtener estos fondos. Generalmente, y aquí podemos hacer otra distinción en lo que es el financiamiento, gran parte del financiamiento de la educación superior, como hemos comentado, y si lo observamos, va enfocado en lo que es la formación de pregrado. Acá estamos viendo que de que 10 pesos que se gastan en la educación superior, 8 y más, ¿no? Porque solo incorporando esto que mencionamos, se van a financiar el acceso a la educación superior. Pero, ¿no? Las universidades tienen otro tipo de funciones, ¿no? Por ejemplo, pensemos en investigación y desarrollo, ¿no? Por nombrar una de las que más quizás se menciona, ¿no? Pero también, ¿no? Vinculación con el medio, producción artística, ¿no? Otras funciones o, digamos, labores, ¿no? Servicios que entregan las universidades a la comunidad. Y en ese contexto, todo lo que se está invirtiendo como hacia ese tipo de tareas hoy en día se encuentra tremendamente acotado. Claro.
Y por eso, bueno, por ejemplo, el mecanismo directo más quizás popular o que pueden tener las personas que han estado en la universidad de Cruz sobre todo, ¿no? Como puede ser la Universidad Austral, Ujú. tienen en su mente, ¿no? Que es el aporte fiscal directo, ¿no? No supera el 7,3% de todo el presupuesto de la educación superior, ¿no? Y por ejemplo, una universidad como la Universidad Austral, ¿no? Recibe por este concepto un monto que no supera los 11.700 millones, es decir, es una cifra que está alrededor del 10% de su presupuesto, que está recibiendo, por ejemplo, en este concepto que es el aporte fiscal directo. Y esto, digamos, estas cifras de una u otra manera expresan o nos dan cuenta de una forma de financiamiento, nuevamente, muy enfocada en financiar la demanda, muy enfocada en financiar la formación de pregrado, ¿no? Y muy poco enfocada, podemos decir, en el financiamiento basal, en la inversión en ciencia básica, en investigación y desarrollo, y en otro tipo de funciones que desarrollan las universidades, donde estas nuevamente tienen que muchas veces competir entre sí para obtener los recursos, e incluso cuando lo logran, ¿no? Académico, académica, por ejemplo, logran tener algún fondo, comienza todo también una problemática respecto, por ejemplo, al pago oportuno de estos recursos. Hoy en día hay un gran problema con lo que son los pagos de los proyectos Fondesit, que está afectando a muchas personas, investigadoras, académicas, ¿no? Entonces, además de estos fondos concursables, eh, tienen incertidumbre no solo antes de ganarlo, sino que incluso ganando un proyecto, ¿no? Vemos que son mecanismos bastante riesgosos de financiamiento. Claro. Jaime, mira, o sea, para Benjamín, perdón, Sí, para contarte un poco sobre el contexto también, porque ahora me gustaría pasar al tema de la gratuidad. Bueno, acá la universidad está en una crisis financiera, al igual que distintas universidades de Chile. Bueno, ahora ya está ejecutando un plan de recuperación que ha avanzado bastante. em, y distintas universidades, como decía, han entrado en este sistema de tener que aplicar un plan de recuperación. He leído varias noticias durante estos ya años em, en el cual la mayoría de los rectores o quienes abordan este tema culpan un poco a la gratuidad, más que nada por el tipo de financiamiento que viene a entregar la gratuidad. Yo entiendo que funciona así por las reuniones que he asistido con el sindicato y por la información que he visto en internet, que se supone que del arancel y la matrícula que va a cubrir la gratuidad de un estudiante, todas las universidades entregan como este es el valor del arancel de tal carrera. Pongamos un ejemplo, no sé, odontología. Este es el valor de la carrera de odontología en la Universidad Austral. Este es el valor de la carrera en la Universidad de Chile, y el ministerio saca como un promedio y luego da ese promedio. De asignación de dinero para pagar esa carrera. Hay universidades que pasan esta media, hay universidades que están bajo esta media, entonces ahí se genera un problema. Y también he visto últimamente en las noticias que han salido que hay universidades privadas que piensan demandar también al Estado por esto mismo, porque está afectando a la calidad de la educación que ellos pueden entregar. Em, pero me gustaría saber tu opinión en cuanto a esto. ¿Cómo ha sido, cómo crees tú que ha sido aplicado esto? Y cuéntanos, por favor. bueno, en relación a la gratuidad, como tú bien señalas, ahí se pone en entredicho, bueno, hay todo un tema relacionado con el costo de la educación, o con el costo de las carreras. De una u otra forma, eh, a ver, un primer punto relevante de considerar es que es muy difícil
de partida, ¿no? La discusión sobre reducir los costos o los aranceles que está cobrando una universidad, ¿no? Y revertirlo, ¿no? Porque esto tiene una serie de implicancias en términos de financiamiento y sostenibilidad de la universidad, ¿no? Recordemos que si lo miramos desde la perspectiva de las instituciones de educación superior, lo que implica esta forma de financiamiento, ¿no? Es una presión por competir, ¿no? Por capturar la mayor cantidad de matrícula, ¿no? Y tener la mayor cantidad de ingresos por este concepto de matrícula y arancel, dado que la necesidad de autofinanciamiento de las instituciones de educación superior la han empujado, ¿no? Por un lado, a aumentar constantemente sus matrículas como una forma a su alcance de aumentar ingresos, ¿no? Y por otro lado, aumentar lo que se conoce como la venta de servicios, que es otra de las formas de ingreso que tienen las universidades, y algunas lo desarrollan más que otras, ¿no? En ese contexto, como tú bien señalas, en esta discusión de cuál es el costo que debe tener una carrera, encontramos diferencias muy significativas en los distintos planteles que componen la educación superior en Chile. Por ejemplo, pensemos, por ejemplo, en una carrera como ingeniería en construcción, por ejemplo, por dar un caso. Ujú. Es una carrera que la Universidad Austral, ¿no? Tiene un cobro por esta carrera, ¿no? De 5.270.000 pesos como arancel, ¿no? Y la regulación del ministerio, ¿no? Establece que el costo por arancel regulado de esta carrera asciende a 5.277.681, ¿no? Como costo. Es decir, acá, por ejemplo, la propia universidad podría incluso aumentar en un poco más de 7.000 pesos el cobro del arancel que está haciendo, de acuerdo a lo que establece el Ministerio de Educación, una comisión de expertos, ¿no? Y también la participación de los planteles, que tienen en cierta forma la posibilidad también de responder a esto, ¿no? Pero, por ejemplo, en una institución como la Universidad Andrés Bello, ¿no? La misma carrera de ingeniería en construcción tiene un costo de su arancel de 6,4 millones de pesos, ¿no? Es decir, más de 1 millón por encima, ¿no? De lo que se está cobrando en el caso en este caso, la Universidad Austral. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchos planteles, ¿no? A partir de la existencia de la gratuidad, ¿qué es lo que han hecho? Que han implementado un sistema de copagos, ¿no? Y estos copagos, en cierta forma, lo que permiten, ¿no? Es que las universidades puedan cobrar, ¿no? En algunas carreras muy por sobre lo que son los aranceles regulados, ¿no? Entonces, de una u otra manera está el debate, ¿no? De el costo de estas mismas carreras. Por ejemplo, en la UTEM, ¿no? Esta misma carrera, por arancel regulado, se indica que tiene que tener un costo aproximado de 3,8 millones de pesos, ¿no? Y ahí nos preguntamos, por ejemplo, siendo la misma carrera, no tiene una diferencia de prácticamente, bueno, poco menos de 2 millones de pesos, ¿no? En un caso, y es casi el doble en el otro, ¿no? Entonces, también ahí hay una pregunta, ¿no? Respecto a el costo y las necesidades que hay asociada a cada carrera. Por ejemplo, hasta qué punto en el arancel de algunas universidades se refleja un pago por infraestructura, ¿no? Y un pago también, en cierta forma, por otras razones, más bien socioeconómicas, ¿no? De alguna u otra manera también que conviva la gratuidad con estos sistemas de copago ha permitido que se vayan produciendo también diferencias de segmentación por la capacidad de pago de distintas instituciones, ¿no? Que pueden mantener también el cobro de altos aranceles, ¿no? En la medida que una política como la gratuidad permite cubrir
el costo de la carrera hasta un cierto monto que es definido, ¿no? Y luego por sobre ese monto, digamos, quienes están en las universidades o quienes definen estos aranceles pueden plantear promedios, o sea, aranceles muy por sobre estos montos, y esto se ve en la gratuidad y también lo vimos en el CAE, ¿no? En el CAE también los aranceles que cobraban, quizás fue ahí donde surgió esta forma de mantener altos aranceles, ¿no? Porque, por ejemplo, en una universidad como la UNAV, ¿no? El arancel real promedio, si vemos el año 2024, ¿no? Era de 4,9 millones aproximado, ¿no? Pero el arancel de referencia promedio con el que se entregó el CAE fue de 2,9 millones para esa universidad, es decir, una diferencia de 2 millones de pesos entre lo que era el arancel real y el de referencia, es decir, quienes estudiaron el 2024 con CAE, por ejemplo, en la Universidad Andrés Bello, ¿no? Tenían una cobertura hasta 2,9 millones, y el resto de ese arancel anual, ¿no? Lo asocian de alguna u otra manera a un copago, es decir, personas que pueden estar pagando mensualmente 200.000 pesos o más por esta diferencia, ¿no? Entonces, ahí es donde nos podemos preguntar, ¿no? ¿Cuánto es el costo real de esta carrera? ¿No? ¿Cuánto es lo que tiene que costar? ¿Quién lo determina? Y es lícito o no que existan estas diferencias también en lo que puede llegar a costar una carrera. Y ahí, bueno, aparecen otras preguntas que en el caso de que pasó esta situación con Cubillos y la Universidad San Sebastián, ¿no? También nos llevan a interrogarnos qué pasa con la regulación también de, por ejemplo, temas como las remuneraciones, los salarios de algunas personas de la academia, ¿no? Y por otro lado, también de otras que se ven precarizadas, como la otra cara de la moneda, ¿no? Personas que están a horarios, personas que ni siquiera pueden integrar las plantas académicas, y todo eso que quizás puede ser un poco alejado de buenas a primeras, ¿no? De este mecanismo de financiamiento, finalmente están totalmente relacionados, ¿no? Porque es esta dependencia de las matrículas y aranceles, eh, y es también esta posibilidad de fijar los costos con libertad y administrar, ¿no? Con cierta libertad también eh, ese tipo de recursos que ingresan a los planteles, sobre todo cuando estos no tienen una mayor regulación. Entonces acá quizás, y bueno, no sé, quizás lo vamos a comentar más en detalle más adelante, pero este es como uno de los principales desafíos probablemente tanto de la política de gratuidad como la nueva política de financiamiento de la educación superior, porque en ambos casos se establece la regulación de aranceles. Y ese quizás es también un proceso que se ha dado de forma muy poco pública, ¿no? Que quizás se ha discutido muy poco, siendo que tiene una tremenda importancia también económica para las personas y los hogares. Entonces es quizás un elemento bien, bien importante. Sí, Benjamín, me gustaría preguntarte, aprovechando tus últimas palabras, es el tema de la gratuidad. Recordemos que se instauró hace pocos años, hace unos 8 años aproximadamente. Creo que la generación del 2016 fue la primera en acceder. Lo recuerdo porque fue mi generación. Y fue una gran ganada, por decirlo así, del movimiento estudiantil, esta demanda principal que venía hace muchos años, donde un sector socioeconómico, digámoslo así, puede acceder por primera vez a la universidad. Y me gustaría preguntarte, con todos los datos que tú manejas, que nos has presentado ahora en cuanto a los aranceles, ¿crees que esta medida, si bien es positivo, genera un cambio social, estructural, cultural dentro de Chile, afecta a la calidad de la educación que hoy en día se está impartiendo en las universidades de Chile? Sí, bueno, a ver, acá
quizás también es bueno compararlo con lo que se está discutiendo hoy en términos de financiamiento de la educación superior, porque la gratuidad, bueno, tiene, digamos, elementos que juegan en distintos sentidos en el sistema de educación superior, ¿no? Por un lado, si lo vemos desde la perspectiva del actual proyecto de financiamiento de la educación superior, ¿no? Es un proyecto que va en contra quizás de ese avance que se logró, como tú señalas, con la ley de gratuidad, que fue disminuir el nivel de pago de bolsillo directo de los hogares en el financiamiento de la educación superior, ¿no? Que en los hogares en Chile mantienen un nivel de gasto de bolsillo bastante alto en comparación con otros países a nivel OCDE en términos de lo que es el financiamiento de la educación superior y en la educación en general, ¿no? Eso por una parte. Entonces la gratuidad fue un mecanismo que al instalarse, ¿no? Permitió, ¿no? En cierta forma, mantener un acceso a la educación superior sin tener que acceder a altos niveles de endeudamiento, como representaba el CAE, ¿no? Ahora bien, ahí uno puede quizás discutir, eh, digamos, los niveles de restricción o los requisitos de acceso a la política de gratuidad, los requisitos para la expansión de la gratuidad, que hoy en día también, en parte, la propuesta del nuevo mecanismo de financiamiento de acceso a la educación superior retrasa, ¿no? La ampliación de la gratuidad para obtener financiamiento para este nuevo mecanismo. Entonces, también ahí vemos que, digamos, la misma expansión de esta política se está viendo un poco condicionada por el nuevo mecanismo de financiamiento, y que vemos que este nuevo mecanismo en cierta forma retrocede respecto a lo que había avanzado la gratuidad, debido a que vuelve a plantear una política que implica el gasto de los hogares para el financiamiento de la educación, de manera directa, ¿no? Porque en el fondo siempre hay un financiamiento de algún tipo colectivo, ¿no? De lo que es la educación, sobre todo superior. El tema es cómo se da ese financiamiento y de qué manera se organiza colectivamente, ¿no? Las distintas comunidades para cubrir ese costo. Y de una u otra manera, eh, con esta política de financiamiento de la educación superior que se está proponiendo, se retrasa el avance de la gratuidad por un lado directamente, ¿no? Para obtener recursos, pero por otro también se propone un mecanismo que nuevamente vuelva a poner el pago directo del bolsillo sobre la mesa en el financiamiento de la educación superior, que quizás de alguna manera con la gratuidad se había avanzado en otra dirección, ¿no? Entonces acá nos parece que en ese contexto, y siendo también un mecanismo de financiamiento que es algo que comparte con la gratuidad, ¿no? De financiamiento a la demanda, mantiene algo de las contradicciones de nuestra forma de financiamiento actual de la educación superior. La gratuidad, si bien fue un avance en el sentido que comentamos, de una u otra forma perpetúa la estructura que tiene hoy el sistema de educación superior, que es una estructura que no es, digamos, la generalizada en el mundo, ¿no? Debido a que en general en el mundo existe como una, digamos, mayor presencia de lo que es el sector público de las universidades, ¿no? Y una participación más complementaria del sector privado. Lo que ha pasado en Chile es que esto se ha invertido, ¿no? Y la mayoría de la educación superior es privada y existe un pequeño componente complementario público. Hoy en día la matrícula pública no supera el 16% del total de la matrícula de la educación superior. Es decir, es un rol muy mínimo y acotado el que tiene hoy en día en el sistema. Entonces, la estructura de la gratuidad, como se ha implementado y cómo ha funcionado, ¿no? Permite que recursos fiscales, ¿no? Financien de manera indirecta a planteles de distinta índole, no solo estatales, sino que también de carácter privado y de distintos tipos de proyectos educativos privados, ¿no? Privados tradicionales, privados de los más nuevos, ¿no? De lo que es el sistema de la educación superior. Y en ese contexto
se están invirtiendo recursos fiscales de manera importante, pero se están repartiendo, ¿no?, de manera como sin hacer distinción público-privada mayormente, ¿no? Ahí entran a competir nuevamente, ¿no?, los planteles por matrícula, por obtener gratuidad, ¿no?, hasta cierto punto, con las contradicciones que conversamos, es decir, hoy en día, pues, en esta discusión de dónde se fija el monto de los aranceles, para los planteles empieza a ser también un debate si esta política de gratuidad les contribuye o no, dependiendo también de esta posibilidad de cobrar un copago, ¿no? Porque, como vemos, en algunas instituciones que pueden acceder a la gratuidad, ¿no? Y en las instituciones que acceden al CAE, como el ejemplo de la Andrés Bello que pusimos anteriormente, hay cobros por sobre estos como niveles generales. Entonces, bueno, en ese sentido la gratuidad fue un aporte, ¿no?, en una cierta dimensión de la economía de los hogares, pero también desde el punto de vista del sistema educativo, ¿no?, de la educación superior, no es tan claro cuál fue ese aporte, también porque, digamos, al fomentar que las instituciones se financien por la matrícula, se empieza a acumular otro problema por otro lado, ¿no?, que tiene que ver con que los planteles tienen muchos incentivos para hacer crecer su matrícula, incluso por sobre los niveles de empleabilidad que podríamos llegar a encontrar en distintas áreas del conocimiento o profesiones, ¿no?, ocupaciones. Y por lo tanto, lo que hemos visto hoy es un sistema de educación superior que ha mantenido su masividad, sin embargo, lo hace con un subempleo profesional muy elevado, ¿no? Y ese concepto de subempleo profesional es relevante porque nos está indicando que el nivel de expansión de la matrícula no está a un ritmo acorde al dinamismo económico o al crecimiento de ciertos sectores donde esas ocupaciones se pueden emplear. Hoy en día prácticamente más del 30% de quienes tienen una ocupación profesional se emplean en ocupaciones no calificadas, que es lo que podemos entender como subempleo profesional. Entonces también ahí, en relación al impacto de una política como la gratuidad, es importante plantearse esas preguntas, ¿no? Si siendo un mecanismo que ha aliviado a los hogares, hasta qué punto ha sido positivo o negativo si miramos el comportamiento general del sistema de educación superior, cómo es su estructura, qué tipo de ocupación está generando, si se están valorizando o no las carreras, los títulos de las personas. Es probable que algunas personas, incluso que tengan un título hoy en día, estén perdiendo el valor de ese título profesional. Y ese tipo de discusiones, por ejemplo, están hasta un cierto punto ausentes, como también otro punto que, solo para cerrar la idea, que es muy relevante de la Sí. gratuidad, y es que esta como política, quizás su principal defecto, ¿no?, es establecer un límite de tiempo para, para los estudios, ¿no? Entonces, eh, con la excusa de optimizar recursos, ¿no? Para algunas personas se convierte en una trampa debido a que gran parte de su carrera la pueden estudiar de forma gratuita, pero para finalizar la carrera, ¿no?, por retrasos propios de la vida, ¿no?, de distintas circunstancias. Hay que recordar acá también que, sobre todo en el caso de las mujeres, hay temas de cuidado, ¿no?, de Ujú. ocupaciones de distinto tipo. Por lo tanto, quizá una de las principales dificultades de la gratuidad es que tiene un tiempo limitado de cobertura y luego obliga a las personas que no logran completar su estudio en esos plazos a recurrir a otros mecanismos de financiamiento. Entonces, quizá ahí también hay un punto que puede estar como al debe de esa política. Sin embargo, hoy en día nos parece que de todas maneras es relevante rescatar este aporte de que no implicaba un pago directo de los hogares.
Benjamín, para ir pasando ya de lleno al sistema de financiamiento público de la educación que tú ya anticipabas un poco sobre esto, me gustaría contextualizar a los auditores y auditoras. El gobierno del presidente Gabriel Boric ha propuesto reemplazar el crédito con aval del Estado, CAE, por un nuevo modelo denominado Financiamiento Público para la Educación Superior, FES. Este sistema busca eliminar la participación de la banca privada y permitir que los estudiantes retribuyan el financiamiento según un porcentaje de sus ingresos una vez que ingresen al mercado laboral. Además, se contempla una condonación parcial de las deudas educativas existentes, beneficiando a miles de deudores actuales. Este año se ha hablado mucho sobre la condonación del CAE, sobre este nuevo sistema de financiamiento de la educación superior. Y quisiera preguntarte de lleno, Benjamín, ¿cuál es la diferencia entre este nuevo sistema de financiamiento y el CAE que existe actualmente? Y también preguntarte, ¿se va a mantener la gratuidad? Porque también, como tú mencionaste anteriormente y como se ha visto también la discusión entre el Consejo de Rectores, veíamos como hace una semana y algo atrás a la rectora Rosa Deves de la Universidad de Chile diciendo de que la gratuidad iba a quedar hasta el 60%, si no me equivoco, que es hasta ahora, y no iba a avanzar más, que ya era más o menos un acuerdo. Entonces me gustaría empezar con la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre este nuevo sistema de financiamiento de educación superior a diferencia del CAE? Sí, bueno, desde nuestro punto de vista, quizás es la principal virtud de este proyecto, si uno lo compara con el CAE, pero también es un poco tramposo porque uno debería compararlo también tanto con el CAE como con la gratuidad, ¿no? Porque no solo viene a reemplazar, o sea, bueno, como tú dices, la gratuidad se va a mantener, pero como mecanismo de financiamiento es importante compararlo con los otros mecanismos de financiamiento que existen, ¿no? Pero si lo comparamos sobre todo con el CAE, el principal aporte de este proyecto es eliminar a la banca, sacar a la banca del sistema de financiamiento de la educación superior, ¿no? Y este es un elemento que es relevante, considerando que cuando se implementó el CAE, ¿no? Uno de los argumentos para recurrir a este crédito era que no había en el Estado recursos para financiar el acceso a la educación superior. Sin embargo, cuando vemos lo que ha pasado con los resultados de este sistema, ¿no? Que lleva prácticamente, ya va a cumplir casi 20 años, ¿no? Vemos que el Estado sí ha desembolsado cuantiosos recursos, ¿no? Para, de una u otra forma, asegurarle un nivel de ganancia a la banca para participar de este negocio. Entonces, finalmente, hubo un gasto relevante solo para financiar lo que fue el nivel de ganancia que es atractivo para la banca, ¿no? Y en este caso para participar de un sistema que incluso por definición no tiene lucro, ¿no? Como es la educación superior, donde las instituciones que imparten la educación no pueden lucrar, ¿no? Sin embargo, acá las instituciones que entregaron los recursos para el acceso de los estudiantes a estas instituciones sí lucraban, ¿no? Y lucraron con tasas aseguradas por parte del fisco, al punto que cuando se creó este crédito, ¿no? El fisco, para que fuera un negocio atractivo para la banca, le ofreció comprar un 25% de los créditos con un 6% de recargo, ¿no? Que de una u otra forma se terminó convirtiendo a lo largo de estos casi 20 años en que le compró más del 58% de los créditos con un 25,3% de recargo o sobreprecio, ¿no? Es decir, si la banca estaba emitiendo un préstamo por 1 millón de pesos, ¿no? Finalmente el fisco se lo compraba rápidamente por más de 1.250.000 pesos, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Está todo lo que se asocia, bueno, y desde el punto de vista de las personas que adquieren el crédito, quizás lo que más van a poder observar es que desaparece la tasa de interés que se cobraba en el CAE, ¿no? Ya que se supone que este mecanismo no genera un endeudamiento formal de las personas que acceden a él, ¿no? A diferencia de lo que era el crédito con aval del Estado, en el cual la persona adquiría una deuda, ¿no? Que podía llegar a tener tasas incluso
del orden del 6% en algunos casos, ¿no? Y el beneficio de la reducción del CAE al 2%, ¿no? Es un beneficio que opera solo cuando la persona está al día, ¿no? Y cuando opera, no significa que la banca, ¿no?, baje el interés que está recibiendo al 2%, sino significa que el Estado está recurriendo con recursos públicos para financiar esa diferencia en la tasa de interés. Entonces, si observamos en ese contexto, el rol que ha tenido la banca, ¿no?, que ha sido un rol muy negativo para el sistema de educación superior, ¿no?, porque ha generado a más de 800.000 personas que están deudoras del CAE, más de 500.000 de ellas que están morosas, ¿no? Y todo ello para, ¿no?, o con el resultado, ¿no?, para la banca de un enriquecimiento. Entonces, ese mecanismo perverso que tenía el CAE, ¿no?, que por un lado aseguraba ganancias garantizadas a la banca, ¿no?, y por otro lado incluía cláusulas abusivas y el cobro de un interés por estudiar, no es algo que en este proyecto desaparecería, ¿no? Sin embargo, reiteramos en este caso, se vuelve a introducir una política que, si bien no resuelve estos excesos que tenía este mecanismo de financiamiento, no vuelve a poner el énfasis en el gasto de bolsillo de las personas para financiar el acceso a la educación superior. Y respecto a lo que comentábamos de la gratuidad, en este caso podría retrasar hasta el 2030 incluso la expansión de la gratuidad por sobre el 60% más pobre de la población, que era algo que estaba proyectado para ocurrir de aquí al 2027, Ya. ¿no? Y debido a este proyecto se retrasaría, ¿no? Benjamín, ¿y cuáles son los pasos que vienen ahora para que avance esta propuesta de financiamiento público de la educación superior? Porque entiendo que esta es una propuesta recién que se está analizando. Sí, bueno, acá esto aún no es una ley, ¿no? Claro, por lo mismo. Ha sido aprobada, ¿no?, en distintas instancias. Me parece que ahora la última aprobación fue en la Cámara de Diputados, ¿no? Y debe continuar la tramitación de la ley. Aquí hay quizás dentro de los puntos más controvertidos van a tener que ver con la prohibición de que exista un copago, por ejemplo, que tiene este nuevo mecanismo de financiamiento, ¿no?, que de una u otra manera va a buscar regular esta situación que ocurre en la práctica, pero, ¿no?, como tú bien señalabas al principio, también va a volver a poner en entredicho esta duda, ¿no?, de cómo vamos a fijar entonces los aranceles, ¿no?, que quizás es como la gran pregunta en la implementación de esta propuesta, ¿no? Tiene que ver con eso y por otro lado con lo que es las propuestas de condonación, ¿no?, en donde a nuestro juicio también acá se estarían generando algunas dificultades, ¿no?, en términos de que se privilegia a las personas que están al día en el pago de su deuda, no obstante la morosidad, ¿no?, es una situación que tiene determinantes socioeconómicas, por lo tanto, y es algo que nosotros lo hemos podido investigar, digamos, desde hace varios años, ¿no?, a medida que ha ido avanzando la problemática del endeudamiento con el CAE, ¿no?, porque si bien este mecanismo ya se está extinguiendo, aunque hoy en día sigue estando presente en el presupuesto de la educación superior, aunque el ministro de Educación había señalado lo contrario, que no iba a aparecer, no en el presupuesto 2025, sin embargo, están los recursos para seguir activando la recompra y el recargo del crédito con aval del Estado, ¿no? Entonces, es un mecanismo que permanece y que lamentablemente quienes tienen los mayores niveles de morosidad son personas que viven en las comunas de menores recursos de Chile, ¿no?, y que tienen también menores niveles de ingreso en sus hogares. Por lo tanto, si el mecanismo de condonación, eh, digamos, va a privilegiar la situación de quienes están al día, ¿no?, tanto en la cantidad o en la cobertura, ¿no?, de esta condonación, nos parece que ahí hay un problema en el diseño de la política, ¿no?, porque muchas de las personas que están en morosidad justamente son de hogares que necesitan mucho más este apoyo, Claro. ¿no?
y en ese sentido, creemos que también hay una necesidad de discutir sobre eso, también, por ejemplo, sobre cuáles son los tramos de exención del pago de este FES, de este financiamiento a la educación superior, ¿no? Que hoy en día está establecido en 7,5 UTM, quiere decir que personas que perciban un salario menor, bruto menor, a esos 7,5 UTM, ¿no? Estarían exentas de el pago, la devolución de este FES. Sin embargo, es un monto que también para nosotros abre un espacio de debate, ¿no? Consideremos que hoy en día es una cifra que estaría por debajo del salario mínimo, ¿no? Pero habrían, por ejemplo, personas ganando el mínimo que tendrían que pagar, ¿no? Este FES, ¿no? Dada la estructura de ingresos que se está proponiendo. Entonces también ahí nos parece que hay otro punto de discusión dentro de lo que viene, ¿no? Porque Sí. lamentablemente la discusión quedó como encajonada en esta forma de financiamiento que va a ser con fuerza en lo que hablábamos al principio, enfocada en la demanda más que en la oferta de educación. Exacto. Y eso nos parece que, claro, con el FES se viene a reforzar. Y ahí, bueno, en estas cosas nunca todo es blanco o negro, sino que tiene puntos donde es un aporte, ¿no? Sobre todo, como señalamos, la salida de la banca, pero van a quedar muchos desafíos pendientes para el sistema de educación superior. Y como tú planteas, hay instituciones que ya están acusando dificultades financieras. Y eso, digamos, es uno de los temas muy relevantes para esta discusión, y nos parece también que hay todo un debate institucional también que va a ser relevante de dar a fondo. Por ejemplo, en la discusión sobre el financiamiento, va a ser muy importante la discusión sobre las carreras funcionarias en las universidades, por ejemplo. Quienes son reconocidas y reconocidos como funcionarios de las universidades o como personal que no está integrado, aunque desarrolla funciones permanentes, por ejemplo, que es la situación de muchas personas que hoy en día trabajan a honorario en los planteles de educación superior. Para nosotros, ese tema, por ejemplo, va a ser muy relevante porque es distinto si uno calcula el costo de una carrera para que todo el personal esté, digamos, contratado en una casa de estudio, ¿no? Que tenga una carrera funcionaria con ciertas condiciones versus, ¿no? Personal externalizado, personal sin carrera funcionaria, personal que no tiene el reconocimiento de un contrato de trabajo. Entonces también creemos que quizás esos puntos que como que quedan fuera del debate por esta presión, ¿no? Que tienen los hogares también de resolver su urgencia económica. Entonces, esta discusión del CAE, lamentablemente, por la urgencia, ¿no? La enfocamos en los montos de condonación, incluso a veces en debates quizá un poco más egoístas, ¿no? De por qué si yo no tuve que pagar, por qué otro no tiene que pagar, y ese tipo de debates, ¿no? Que dejan fuera también toda otra serie de preguntas sobre la justicia en la educación superior, que por ejemplo es todo lo que tiene que ver con quienes trabajan en las instituciones, que hay todo un mundo de temas de discusión en ese punto que lamentablemente no se aborda, y estamos discutiendo la principal política de financiamiento de la educación superior. Claro, Entonces, hay muchos temas que todavía hay que tratar. Como dices tú, hay muchas aristas que todavía hay que discutir. Y se nos hace corto el programa para seguir conversando sobre este tema. Vamos a tener que dejarlo hasta aquí. Esperamos poder hacer otro programa para poder seguir conversando sobre cómo avanza este sistema de financiamiento de la educación superior. Quizás también invitarte para hablar sobre
otros temas de trabajo, de negociación colectiva. Tú también manejas esos temas. La Fundación también tiene otros investigadores e investigadoras que abordan estos temas. Y nada más que agradecerte, Benjamín, por tu tiempo, por tu disposición a venir acá, o sea, de forma online, a explicarnos este tema. Lamentablemente ya se nos acaba el tiempo y me gustaría darte las gracias más que nada, si tienes algo más que decir en un breve minuto. No, agradecer, Claudia, el espacio. Yo creo, nada, solo para cerrar, creo la importancia de, sobre todo en espacios donde hay trabajadores de la educación superior, personas estudiantes, ¿no? Académicos, académicas, que es relevante, ¿no? Esta pregunta por los derechos laborales de las universidades, que creo que un poco a eso apuntaba lo que te señalaba al final, y Ujú. quizás una discusión que queda al debe, ¿no? Porque estamos discutiendo el principal mecanismo de financiamiento de la educación superior sin dar un debate de cuánto cuesta efectivamente dar una educación de calidad en distintos contextos, ¿no? Público, privado, y en fin, toda la complejidad que tiene hoy en día este sistema de educación superior, que va a tener ahora un nuevo mecanismo conviviendo con otros mecanismos, ¿no? Y los planteles que van a seguir un poco en su autofinanciamiento permanente. Y creo que eso, como para todas las personas que están involucradas en el ámbito laboral, ¿no? O que tienen su trabajo asociado a estos planteles, o que reflexionan sobre el trabajo colectivo, ¿no? Los derechos laborales, creo que hay un tremendo desafío para el Sí, sindicalismo también de los planteles. es un Así tema que eso importante. nada más. Sí, podríamos conversar y abordar este tema también desde esa perspectiva un día acá en Voces Académicas. Entonces, te agradecemos, Benjamín, por tu tiempo, agradecemos a Fundación Sol por también siempre cooperar con nosotros cuando tenemos que hacer estos programas y nos estamos viendo, invitamos a los auditores y auditoras a seguirnos en redes sociales como Sindoc Watch y agradecer nuevamente tu participación. Muchas gracias, Benjamín, y a los auditores nos vemos en una próxima edición. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Voces Académicas. Un programa del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile.